Buenos días, alumnos de segundo de bachiller. Maravilloso 3 de mayo. Ya se puede hacer un poco de deporte por la calle, aunque está la policía controlando en un rincón. Es decir, para que nos metamos todos en casa corriendo a las 10 y vaya que, pues no sé, vaya que. O sea, esto parece Orwell. Es una novela que os recomiendo, 1984, o El mundo feliz de Huxley, las distopías, que el año pasado por las circunstancias que todos sabéis pues no os pude explicar. Fíjate, incluso si hubiera estado al final del año pasado, en mayo, habríamos visto la película de Orwell, porque es esto, ¿no? Una sociedad completamente teledirigida y verdaderamente estamos viviendo algo así, una distopía, es decir, la felicidad nos la organizan los poderosos, no, la felicidad no nos la organizan los poderosos. Esos son modos de ver antiguos. Y mira, precisamente un modo de ver moderno, el que empieza y dice, pues no están solo los listos y los de arriba, los poderosos, los eclesiásticos y los reyes, los que saben lo que tenemos que hacer. Los seres humanos, así pequeñas ovejas humildes y que vivimos de nuestro trabajo, no de molestar a los demás con leyes inicuas ni de manipular a los demás, sino que simplemente, pues mira, intentamos salir adelante sin meternos con nadie y ser felices con las pequeñas cosas de la vida. Vale, pues este tipo de ser humano, es decir, la inmensa mayoría de la población, entre las cuales me cuento y entre las cuales pienso que vosotros también os contáis, pues podemos pensar, oye, qué cosa más rara, fíjate, tenemos cabeza para pensar. Además de para peinarnos, tenemos cabeza para pensar y darnos cuenta. A lo mejor no somos tan listos como otros, pero podemos pensar y ver y mirar y juzgar y valorar y hacernos una idea de las cosas. Pues esto fue lo que dijo Descartes. Mira, esta es la esencia de lo que dijo Descartes. Yo pienso. Luego dijo muchísimas más cosas que también hay que aprenderse. Es cierto que a lo mejor nos pueden parecer más raras porque como son del siglo XVII y entre la Edad Media y el siglo XVII eso está muy lejos y eran otras mentalidades que no son las de hoy y a lo mejor hay otras cosas que no necesitan, o sea, que nos resultan mucho más difíciles de aceptar y de entender. Pero bueno, hay que saber de cada filósofo recoger aquella idea que es luminosa. Y yo creo que el yo pienso es luminoso, porque hasta entonces, pues como que no, como que los que pensaban eran determinadas personas y el rebaño tenía que seguir, también porque las circunstancias económicas eran otras y la gente con trabajar y sobrevivir y llegar a los 40 años a lo mejor tenía suficiente, ¿no? Claro, entonces, bueno, la humanidad va evolucionando y resulta que es Descartes, pues el primero que nos dio esta lección. Yo pienso que hoy en día pues es necesaria. Yo pienso y no me creo todo lo que sale en la tele, todo lo que repiten los periódicos, lo leo, lo miro, pero intento buscar más información, intento cavar, intento excavar, sí, ya sé, da trabajo, da tarea buscar, oh, qué dolor de cabeza, claro, esa es la parte de la filosofía que a nadie le gusta. La filosofía buena da dolor de cabeza, porque para pensar tonterías ya estamos cualquiera, pero para pensar cosas un poquito que van un poquito más allá, pues te tiene que doler un poquito la cabeza, como a los deportistas, o sea, para, no sé, para el concurso de lanzar huesos de aceituna, pues fíjate, madre mía, yo tendría vergüenza, de que me conocieran porque soy la campeona de eso. Pues en España no, en España, mira qué enrollado, es un lanzador de huesos de aceituna, por Dios. Bueno, en fin, no me voy a meter con ese concurso. Pero mirad, simplemente las características del racionalismo moderno, pues ya veis cuáles son. La razón es una estructura innata del ser humano. No solamente es una capacidad de conocimiento, sino que es una estructura innata, que está ahí por naturaleza. Y claro, hay que saber por qué de pronto les da a Descartes por la razón. Pues porque él mismo era matemático y él mismo hizo descubrimientos en matemáticas como los ejes cartesianos o la geometría analítica, quizá habéis estudiado cualquiera de esas dos cosas, y él mismo vio el portento que son las matemáticas y lo lejos que se puede ir con las matemáticas. Y bueno, sigo insistiendo, es curioso cómo grandes pensadores
han supuesto un gran paso para la humanidad en la filosofía, eran matemáticos. Pasó con Platón, pasó con Descartes, pasó con Husserl, curioso. Y aquí en España, pues como que no tenemos grandes matemáticos. Es un fallo, ¿eh? O sea, a mí me parece que es un fallo de la filosofía española. Fíjate, nos falta el gran matemático y el gran matemático que sea capaz de hacer avances en matemáticas y de allí transponer, como se dice aquí, transponer a la filosofía, que es lo que ha pasado en grandes momentos de la historia de la filosofía. Bien, bueno, pues es que en este siglo XVII está también Galileo, que es un gran iniciador de la ciencia moderna, que consiste fundamentalmente y precisamente en usar las matemáticas, usar las ecuaciones para hablarnos del mundo físico. Hoy nos parece tan normal y tan evidente, porque todos habéis dado clase un poquito de física, ya sé, un espolvoreado de física, yo también lo di, la física en el instituto y las ecuaciones de, por ejemplo, la gravitación universal, estas cosillas, pues esa ecuación de Newton de la gravitación universal es matemática aplicada a un fenómeno pues muy normal, que es que las cosas se caen al suelo, que es que la gente mayor no sé por qué se cae en la bañera, que es que nosotros nos caemos y nos podemos tropezar en la escalera y rodando para abajo, que bueno, eso y luego cosas que pasan también en el cielo, que los planetas giran alrededor del Sol, pues también tiene su explicación en esta ley de gravitación universal, en fin, que fue un gran descubrimiento estas leyes físicas que se pueden expresar con ecuaciones y que se aplican a la realidad, a nuestra realidad más cotidiana. Bien, y por eso este aprecio de las matemáticas y por eso este aprecio de la razón y por eso este aprecio de la deducción. La deducción, que nos hinchamos de hacer deducciones el año pasado, ¿no? Que es el gran método de las matemáticas, de leyes generales o de afirmaciones generales, deducir afirmaciones particulares. Bueno, pues la deducción se va a transponer también desde el método matemático a la filosofía. Es el gran método para encontrar verdades. El racionalismo cartesiano y todos los racionalistas que en el mundo fueron aprecian la deducción. ¿Vale? Muy bien. La sistematización. Hay que hacer, los filósofos de esta época hacen un sistema ordenado de ideas que se usen unas de otras. Hasta Spinoza, que no lo hemos estudiado porque no da tiempo a hacer nada, o sea, ya no te digo, ya si nos quitan la clase, pues es que ya todavía podemos explicar menos. Bueno, Spinoza escribe una ética como si fuera un tratado de matemáticas con deducciones y escolios y increíble, alucinante Spinoza. Bien, negación del criterio de autoridad. Claro, mira, un criterio que ya digo, como yo soy tan admiradora de los grandes filósofos, pues es que, no sé, me cuesta un poquito decir, bueno, negar el criterio de autoridad, pero sí es cierto, hay que negarlo, porque de todas formas, aunque yo admire mucho a Platón y diga, esto, si Platón lo dijo es que es verdad, que en eso consiste el criterio de autoridad, en que alguien muy sabio dijo algo y por eso tú piensas que es verdad. Bueno, pero claro, Platón no vivió la pandemia esta o pseudopandemia esta, y entonces tampoco habló de la pandemia y ahí es donde Platón no me sirve. Y yo pues tendré que usar las enseñanzas de Platón a ver cómo las aplico a la pandemia, que eso Platón no lo va a hacer. Pero bueno, ya me he ocupado yo de aplicarme las enseñanzas de Platón a la pandemia. Bien, pues sí, las he aplicado porque está claro que Platón defendía la verdad frente a los sofistas y estamos rodeados de sofistas, de gente que habla sin saber ni lo que habla. Y bueno, pues si Descartes nos enseñó, yo pienso, pues Platón nos enseñó a ir más allá de las apariencias, a usar la razón y a no quedarnos con el saber vulgar de la opinionitis y la cháchara. Niños, whatsappeáis demasiado. El whatsappeo es la cháchara de hoy y es también la lección de Platón. Aunque no toque Platón, pues que lo tengo que decir. O sea, a los seres humanos nos encanta la cháchara y viene bien, o sea, la cháchara forma parte de la vida, pero no más de 10 minutos al día. O sea, lo que pase de 10 minutos más al día de whatsappeo ya es vicio, ya déjalo, dedícate a otra cosa. Bien, hecho este paréntesis, continúo.
el innatismo, es decir, hay ideas innatas en la mente. Innato no viene de nata, que rica la nata, sino de nacer, de nacimiento. Mm, por ejemplo, la idea de Dios, porque bueno, es que Descartes era un cristiano creyente y está metido todavía en esta filosofía medieval para la cual Dios es innegable. Y bueno, a Dios, como no lo hemos visto pasear por la calle con el perro, pues entonces dicen, bueno, ¿de dónde ha salido esta idea de Dios? El propio Dios me la ha puesto. Hay ideas innatas como la idea de Dios o la idea del yo pienso, puesto que tampoco he visto el yo pienso por la calle, pero es que está ahí, es que yo pienso, luego soy. Bien, ideas innatas que están ahí, que no proceden de la experiencia. Porque también los racionalistas, y el primero de todos Descartes, desprecian la experiencia. No te puedes fiar de los sentidos, no te puedes fiar de lo que ves. Infravaloración de la experiencia. Infra es hacer de menos, es despreciar. Bueno, coincidencia entre el orden del ser y el orden del pensar. Vale, o sea que, claro, como era un matemático, pues se pensaba que las matemáticas de su cabeza se podían pegar sobre la realidad y verlo todo con matemáticas. Y pues mira, este concurso que hacéis o que se hace en el Instituto de Fotomate, que es hacer fotos a todas las figuras geométricas que hay por ahí, que hay en nuestra realidad, pues no sé, las baldosas de nuestra cocina o los adoquines de la calle y muchas otras, porque realmente las figuras geométricas nos rodean. Pues nos puede servir para ilustrar, ejemplificar esta idea, ¿no? Coincidencia del orden del ser y del pensar. El pensar son las figuras geométricas perfectas, el cuadro perfecto. Y en la realidad, el orden del ser, vemos matemáticas, podernos salir a la calle con esta mentalidad de venga, a ver cuántos triángulos veo hoy, a ver cuántos cuadrados veo hoy, a ver cuántos cilindros y cuántos conos. Pues está bien. Coincidencia del orden del ser y del pensar. Creo que no me dejo ninguno. A ver, no me dejo ninguno. Bueno, René Descartes es el primer filósofo racionalista francés, nació en La Haye, se escribe, ahí en el noroeste de Francia, era de hijo de una familia pequeña nobleza, era el año, ¿cuándo fue? 1596, sí, muy bien, 1596. Estudió con los jesuitas, que allí en el siglo XVI, bueno, los jesuitas era lo más chic para estudiar. La gente bien llevaba a sus hijos a los colegios de jesuitas. Jesuitas en esta ciudad estuvieron en donde ahora está el conservatorio, que se llama la calle Compañía. Ese era el colegio de estos curas, que fue una orden religiosa fundada por San Ignacio en el siglo XVI, una orden religiosa muy fundamental en la historia de España y en la historia de la Iglesia hasta hoy, que tenemos un papa jesuita, o sea, el papa Francisco es de este tipo de curas, o sea, es cura jesuita. Vale, bueno, ya me he ido por los cerros de Úbeda. Bueno, mira, que estaba yo diciendo, Descartes estudió matemáticas, estudió la filosofía escolástica, es decir, Tomás de Aquino. Por cierto, ahora me doy cuenta de que tenía que haber empezado por Tomás. Vale, bueno, otro día vamos con Tomás. Vale, y la criticó. Criticó mucho la filosofía escolástica, que era la que le enseñaron los curas. Y realmente su filosofía pues es una mezcla de eso, ¿no? De lo que él aprendió como matemático y de las críticas que tenía que hacerle a la filosofía escolástica. Y por otra parte, pues también fue soldado, o sea, que estaba a sueldo de determinados señores príncipes que a cambio de un salario ibas a la guerra en su nombre. Mira qué bien. Estuvo en la guerra de los 30 años, que fue una guerra de religión entre protestantes y católicos ahí. Bien, y en una pausa de esa guerra estaba calentándose él al lado de su estufa en el campamento de los soldados y fue cuando tuvo estas visiones o estas inspiraciones pues de cambiar la filosofía. Bueno, escribió libros que ya eran un poco distintos a lo que había en el ambiente y le costaron un poquillo de persecución, por lo cual huyó de París, se refugió en Holanda, que Holanda en aquella época era un sitio donde había más libertad de pensamiento. Y luego la reina Cristina de Suecia, pues mira, es que las reinas son así, como lo tienen de todo, tienen perros, tienen gatos, tienen cuadros, tienen objetos de arte, pues esta reina se encaprichó, quiero un filósofo en mi corte.
Entonces, ala, llamó al filósofo más famoso para que le diera clase a ella. Hay que ver las reinas, ¿eh? Bueno, pues Descartes fue a Suecia, a la corte de la reina de Suecia, de la reina Cristina de Suecia, a darle clase allí de madrugada a la reina, mira tú, a domicilio, como hago yo ahora, gracias a internet, os doy clase a domicilio. Y bueno, pues parece ser que en Suecia hace frío por las mañanas de madrugada y cogió un catarro y murió. Y no sé si, vamos, casi, bueno, los 50 años tenía, sí, los 50 años. Y el día de la Virgen de Lourdes murió, fíjate, el 11 de febrero de 1650. Bueno, bien. De las obras de Descartes, ya sabéis que la principal que hemos tenido que comentar es el discurso del método. El discurso del método no es un libro en sí mismo. El discurso del método para conducir bien la razón es un prólogo, es una introducción que hace Descartes a su libro, a un libro que es donde explica cosas de óptica y de meteoros y de qué, y de geometría, bien. Es decir, un libro de ciencia, pues le pone un prólogo donde explica cuál es su método científico. Y, y ha quedado este simple prólogo como una obra importantísima de la historia de la filosofía a la altura pues, de la República de Platón, puesto que el discurso del método cambia la historia de la filosofía. Y otra obra muy interesante de Descartes es las meditaciones. Ahí ya sí que ya es más filosófico y sí que meditación significa pensar, pararse a pensar. Mmm, y ya es más, pues eso, un señor que se pone él a hacer sus pensamientos, sus reflexiones y las pone por escrito, ¿no? Y también os lo recomiendo la lectura, si es que os gusta. Bueno, luego hizo un tratado del hombre, las pasiones del alma y las reglas para la dirección de la mente, que parece ser, bueno, pues que está sin terminar y que ya veis, reglas para la dirección de la mente, va en el mismo sentido, reglas, leyes para usar bien la razón, que es la gran lección de Descartes. En todo tiempo, haya pandemia o no la haya, chicos, hemos de usar la razón. Hasta otro día.